Buenas tardes. Gracias por conectarse a esta tercera actividad de la segunda edición de Encuentros Disonantes de las Músicas Populares. Mi nombre es Javier Alvarado y voy a estar moderando este espacio denominado Resistencias y Horizontes, las músicas populares en la educación superior. Contamos con la grata presencia de Juan Carlos Espinosa Mora. Juan Carlos es máster en educación con énfasis en pedagogía universitaria y licenciado en música con énfasis en la ejecución y enseñanza de la percusión. Trabaja como docente de la Universidad Nacional de Costa Rica, en la UNA, en el Conservatorio de Castella y en la Escuela Municipal de Música de San Isidro. También contamos con la presencia del señor Alonso Torres Matarrita. Alonso, por su parte, es compositor, arreglista, guitarrista, es egresado de las carreras de enseñanza musical, guitarra y composición de la Universidad de Costa Rica, así como de la maestría en multimedia de la Universidad de Oporto, Portugal. Actualmente es candidato doctoral en composición musical por la Universidad de Aveiro, Portugal. Ambos posgrados han sido financiados con la beca complementaria de movilidad internacional de la Oficina de Asuntos Internacionales de la UCR. Finalmente, Alonso desarrolla en este momento una investigación artística sobre la recreación del calipso limonense con recursos de las músicas contemporáneas, tocando temáticas en relación a la decolonización de la práctica musical en Latinoamérica, así como a la construcción de la identidad sonora costarricense, el análisis etnográfico y musical del calipso limonense y las tensiones entre la llamada música popular y la académica. Así que bueno, muchas gracias Juan Carlos y Alonso. Les cedo el espacio y a las personas que nos acompañan, muchas gracias también por su presencia. Les recordamos que durante el diálogo de Juan Carlos y Alonso podrán ir escribiendo sus preguntas o comentarios en el chat de Zoom y al final daremos un espacio de intercambio en el cual iremos leyendo y socializando sus aportes. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. También queremos agradecer a Juan Carlos, a Priscila, los organizadores, entre otras personas de este evento, en el cual, bueno, pues nos complace muchísimo participar. Les cedo la palabra a Juanca para que salude y se presente también. Muchas gracias, Alonso, y gracias también a Javier y a Priscila y al espacio que nos brinda la promoción cultural de la UNED para este espacio. Y bueno, muy contento, la verdad, y muy honrado de que tener este diálogo personalmente con vos, Alonso. Muy complacido también por eso y ojalá que sea un espacio enriquecedor para todas y todos. Sí, muchas gracias, Juanca. Bueno, nosotros preparamos como algunas temáticas en torno a las cuales queremos ir estructurando el diálogo y las preguntas que nos vamos a ir haciendo. Juan Carlos tiene un trabajo muy interesante sobre una propuesta, ¿verdad? De cómo integrar las músicas populares, el hacer de la música popular al trabajo de formación académica, ¿verdad? Y bueno, en torno a eso es que gira este conversatorio y yo quería que Juanca nos comentara un poco acerca de una muy buena condensación que él hace en su trabajo sobre cómo se constituye lo que es un conservatorio, una institución de música académica tradicional, y sobre cómo él percibe la división que existe entre la música popular y la música académica. ¿Qué función tiene esa división? Bueno, en realidad este trabajo nace
como producto de una maestría que hago en pedagogía. Las lecturas que fui trabajando me fueron como de alguna manera, pasa algo pasa algo muy interesante, que los músicos usualmente no vemos más allá del quehacer artístico, pero cuando uno empieza a trabajar temas de pedagogía o empieza necesariamente a involucrarse con temas de sociología, la etnomusicología, que realmente no la trabajamos en sí, pero que tiene que ver con el quehacer. Y cuestiones más fuera del ámbito artístico, es inevitable ir encontrando paralelismos y relaciones de cosas que uno no había visto. Y algo en este trabajo es que como el trabajo es de pedagogía, y a la hora de hablar de pedagogía es necesario entrar en definir un punto de vista epistemológico desde el cual uno va a hablar primero. Eso es importante. O sea, hay que situarse en un punto de partida, porque no es de hablar de pedagogía, sino hay muchas pedagogías y es importante. Entonces, ¿desde dónde voy a hablar yo? Este ensayo es desde el punto de vista de colonizador, porque aborda un poco la pedagogía crítica. En eso entonces había que revisar el modelo pedagógico que impera en la enseñanza musical, o al menos eso era el propósito. Y en el momento de irlo revisando, encuentro paralelismos del conservatorio de música, o la herencia del conservatorio, con lo que es la escuela moderna, o lo que fue, o el proyecto que fue la escuela moderna, que tenía una intención de civilizar a las personas, de, por decirlo así, en plena modernidad, de erradicar la barbarie, ¿verdad? Entonces, hacer volver a la ciudadanía obediente, y a la vez definir muy bien los contenidos, y también establecer cánones, ¿verdad? Todo una especie de proyecto civilizatorio. Pasa también un poco en el conservatorio, y entonces ese conservatorio América Latina lo hereda, y si revisamos, encontramos que todavía a la fecha se encuentran bastante, más bien arraigados esos conceptos del conservatorio en tanto las escuelas de enseñanza superior, como las públicas incluso también, que es propiamente en lo que se concentra este trabajo, en la educación superior costarricense, pero pues, sobre todo pública. Y a partir de ahí, entonces, sí, una propuesta de encontrar, mediante la pedagogía crítica y otros acercamientos, ¿verdad?, ideológicos, tomándolos desde la filosofía y otras áreas, ¿cómo sería posible entonces encontrar una propuesta alternativa a la educación, o sea, a la educación musical, para tratar de salirnos de la línea heredada del conservatorio, porque no aporta, o más bien no nos deja terminar de consolidar una identidad, digamos, musical, por así decirlo? Sí, bueno, ahí yo no sé si le perdí como las últimas palabras, no sé si fue que yo me quedé sin conexión, usted se quedó sin conexión, pero bueno, sí, digamos, toda esa depositación simbólica que se hace sobre la música clásica, sobre la música erudita europea, que además tiene grandes problemas en encontrar un nombre, digamos, ¿verdad? Existe amplios debates sobre cuál es el nombre de darle a esta música, porque inevitablemente todas las etiquetas con las que se ha denominado sugieren juicios de valor, Ajá. ¿verdad? Que generalmente
se estructuran en torno a distinguirla, a separarla de otras que al final se consideran inferiores, ¿verdad? Estás hablando Y de música, el término música académica, música clásica, clásica, digamos, ¿verdad? erudita, Música música erudita. seria, música de concierto, ¿verdad? Exactamente. Si uno se pone a examinar cada uno de esos términos, hay otras músicas fuera de ese canon que podrían entrar dentro de esas clasificaciones, ¿verdad? Y yo pienso que a veces tiene que ver con que no está claro cuál es el foco de, de qué es lo que hace que una música determinada entre ahí o no, ¿verdad? Y si uno ve la historia de esta música, generalmente es música que ha estado asociada al poder, ¿verdad? Desde, digamos, si uno estudia el corpus de lo que a uno le enseñan como la música clásica, estamos viendo que es música que está obligada a la Iglesia Católica, música que está obligada después a la realeza, después a la burguesía y después a las instituciones de enseñanza superior, este, que detentan, digamos, una posición de privilegio epistemológica, ¿verdad? Entonces, es un tipo de música además que se ha resistido históricamente a análisis de su relación con la sociedad desde un punto de vista político, ¿verdad? Y hoy le estaba leyendo, por cierto, una cosa en un artículo que decía que el hecho de tratar de quitarle a esta música su carácter político es el más político de los actos, ¿verdad? Porque de alguna forma se le otorga a esta música un valor de universalidad que no tiene, ¿verdad? Y prueba de eso es el hecho de que la única parte que es indispensable en la gran mayoría de los currículos de formación universitaria musical es precisamente ese cuerpo de conocimiento, como si fuera indispensable para la formación de cualquier profesional. Es lo que lo que se pareciera que es lo que se considera que no puede faltar, ¿verdad? Y eso es parte, digamos, de la instrumentalización que se hace de esta división, ¿verdad? De los fines políticos para los cuales se utiliza esta división. En ese sentido, por eso, el Conservatorio de Música Occidental eh, y su tarea de ¿verdad? Preservar la música, eh, tiene, tiene en su tarea, o más bien su quehacer, inhabilita cualquier otra posibilidad para lo cual, digamos, no fue para lo que fue hecho. En ese sentido, entonces, por eso queda imposibilitado cualquier otra música, que es lo que estamos tratando, digamos, de establecer esa, entre lo que hablamos de música culta y música popular, digamos, que mal llamado un poco de esa manera, o que no está claro el término. En ese sentido, no hay campo para otra cosa que no sea música que estaba de alguna manera controlada por el poder, como vos decías muy bien, porque para eso fue el fin, y ahí el paralelismo con la escuela moderna, digamos, que tuvo esa tarea de establecer qué es, qué es música en ese caso, qué iba a ser música, qué iba a ser cultura, y América Latina de alguna manera importa eso, esta manera y toda su enseñanza, entonces, y todo su modelo pedagógico a la hora Sí, sí. Incluso a veces pareciera que de una forma muchísimo más rígida, ¿verdad? Que de cómo se ve en el origen, ¿verdad? Y también otro aspecto interesante es que también ya los compositores de la línea académica o ¿verdad? Del modernismo del siglo XX ya empiezan a quedar fuera, inclusive de esa misma institución de la que ellos se sienten herederos y de la que supuestamente son parte, ¿verdad? Por ahí decía Christopher Small que después de Stravinsky y Debussy es muy difícil encontrar que la música compuesta después de estos autores entre con facilidad
en ese mismo canon, experimenta dificultad entre los mismos músicos para su difusión, no calza, digamos, dentro de los valores que celebra, digamos, tradicionalmente esta música. Es una música desafiante, es una música experimental, es una música que precisamente experimenta con la música desde una perspectiva racionalista, científica, y que además pones, como el mismo Pierre Boulez lo dice, pone sobre el oyente un gran peso y una gran exigencia que tiene que ver con una cierta destreza musical para comprender lo que está pasando ahí, y además tener un bagaje que le permita a un escucha interpretar y hacer sentido de cómo esa música responde a una tradición, que si es una tradición que el escucha no conoce, es difícil que vaya a entender qué es lo innovador que tiene una serie de Decafónica o obras del serialismo total, y ni se diga después de John Cage y todo lo que viene después, ¿verdad? Exacto. Entonces, Bueno, ajá, para ir, yo sugiero, digamos, para ir entrando como y claro, definiendo un poco el campo del que nosotros íbamos a hablar, en ambos trabajos nos interesa abordar la música popular o digamos, más bien, cómo se podría incorporar la música popular dentro de la academia desde una perspectiva ética. Ahí hay una pregunta importante o que nos ocupa a Alonso y a mí, eh, con respecto a eso, porque no se trata a veces solo de la música popular en sí, que lo definiríamos como el objeto, ¿verdad? Sino que también eh, el sujeto de esta música y toda la cuestión cultural y social que se encierra alrededor de estas músicas interesa también, así como la vida de los músicos y la vida de las comunidades. Entonces, hay una cuestión que vamos a estar eh, trabajando en torno a este tema, que creo que es uno de los ejes centrales, ¿verdad? Me parece, Alonso, que estuvimos discutiendo para sí, planear esto. Alonso tiene un trabajo muy interesante escucharon a Javier, que lo ha desarrollado en una tesis doctoral acerca de propiamente el calipso. Es un trabajo específicamente del calipso, pero me parece que hay paralelismos existentes entre el género del calipso o cualquier otro género que de música popular o de música esta no erudita que ha tenido que ha sido invisibilizada por el Conservatorio de Música y vive una situación similar. Entonces, me parece que el trabajo, a pesar de que se centra en el calipso y es muy importante por la identidad costarricense y por eh, propiamente nos atañe, pero no es aparte a otro montón de situaciones que ha sufrido distintas músicas fuera del calipso, ¿verdad? O sea, podemos encontrar que han sufrido, digamos, un proceso similar. Entonces, en ese sentido, Alonso, eh, y de tu trabajo, yo te quería preguntar eh, acerca de cómo contás vos que como en tu tesis que este trabajo surge a través de una experimentación que tuviste cuando tocaste con Canto América y tuviste la oportunidad de que Canto América acompañó actores del calipso eh, como Cahue Calipso, ¿verdad? Esta es la agrupación que acompañaron y que vos te dijiste que fue completamente una experiencia eh, ujú, totalmente nueva y una especie como de de bautizo. choque, exacto, de bautizo, usaste esa palabra, porque fue una experiencia completamente diferente a todo lo vivido desde la academia. Entonces, ampliarnos un Sí, poquito, tal vez sobre ese descubrimiento y tal vez qué pensás ahí un poco acerca de la relación, digamos, entre un poco que la música
erudita o la música de conservatorio es muy racional, por ponerlo de una manera muy banal, ¿verdad? Y esta música más bien va hacia lo corporal, hacia también hablamos ayer emociones, distintas cosas que no se abordan tal vez en la Sí. academia. ¿Qué pensás? Sí, bueno, hay un montón de cosas. Voy a tratar de condensar un poco ahí. Sí, bueno, la experiencia que yo cuento tiene que ver con cuando yo era miembro de Canto América, acompañamos a los Calypso Limon Legends, ¿verdad? Que eran unos calypsonians con los que Manuel Monestel había entrado en contacto y preparamos unos arreglos para acompañarlos y para mí fue una experiencia muy reveladora, sobre todo porque siempre he tenido una gran pregunta acerca de la música popular en Costa Rica. O sea, para decirlo bien, así, acerca de cómo el entorno costarricense recibe la música popular en Costa Rica y cómo se produce esta música popular. Yo tenía un profesor de jazz que era extranjero y él me decía, es que el problema con la música popular en Costa Rica es que los compositores de Costa Rica no saben escribir hits, hablándolo de una forma comercial, ¿verdad? Si pensamos en una forma un poco más abierta, que es un hit, pues es una canción que logra conectar con la experiencia de muchísimas personas, que les dice algo y que las mueve. Entonces, yo durante mucho tiempo estuve con esa idea, ¿verdad? De por qué es que no se puede, por qué es que cuesta tanto que la música de un popular, de un artista nacional, resuene, digamos, ampliamente. Y después, bueno, empiezo a investigar algunos fenómenos, por ejemplo, el del Chiqui Chiqui, y me doy cuenta que muchas de esas canciones eran covers que se traían de afuera, y eso de alguna forma me reforzó esta noción de que al artista costarricense le hace falta algo, ¿verdad? También Manuel Monestel habla de que hay una orfandad de música popular costarricense relacionada con nuestro propio contexto, ¿verdad? Hay grupos buenísimos en Costa Rica que tocan salsa, que tocan jazz, que tocan estilos de otros países y funcionan y pegan y la gente los acepta. Entonces, la pregunta iba un poco por ese lado. Y cuando yo tengo el encuentro con estos Calypsonians, ¿verdad? Con los Calypso Limon Legends, Cirilo Silván, Shanti, Congoman, todos estos bichillos, yo digo, esta gente tiene una música con la que sí se podría conectar. Cómo es que estos artistas no son conocidos en toda Costa Rica? Cómo es que tenemos una música con tanto potencial expresivo como el calipso y no está circulando en el medio con mucha más fuerza, ¿verdad? Entonces, bueno, parte de mi indagación para el trabajo que estoy haciendo tiene que ver con intentar buscar una respuesta a qué es lo que hace que al artista costarricense en general le cueste, ¿verdad? Eso, sobre todo pensando en el ambiente urbano que es del Valle Central, que es el que yo conozco, ¿verdad? Y bueno, uno se va dando cuenta que muchas de las expresiones de las zonas periféricas, ¿verdad? Que no están tan influenciadas por la visión capitalina, tienen una expresión mucho más directa, como vos decís, de las emociones y de la corporalidad, ¿verdad? Y tan es así de ahí que cuando a Luis Doble Segreda se le ocurre que va a hacer un concurso para inventar la música nacional, a donde se van es a Guanacaste, porque ahí es donde encuentran, digamos, ese modo de expresión. Jamás iban a ir a Limón a principios del siglo XX, porque este, toda esa gente ahí, ellos ni siquiera eran costarricenses, ¿verdad? Según la visión, ¿verdad? Y había un gran problema en pensarse este, con influencia afrodescendiente, ¿verdad? Pero, pero sí, digamos, esa fue, digamos, la experiencia que me mueve a mí y sí creo que hay ese problema, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo la música popular expresa esas vivencias más cotidianas y es como si tuviéramos un miedo de nosotros mismos, ¿verdad? No quisiéramos vernos en el espejo, entonces siempre tenemos que buscar expresarnos a la manera de otro.
inclusive a lo interno, ¿verdad? Pensando en la población del Valle Central que hizo esa operación cultural de crear la música folclórica, que, esperando que una sola manifestación representara la realidad de todo el mundo. Y lo peor de todo fue que esa operación o esos esfuerzos de difusión, con todo lo valioso que fueron, se hicieron mediados por los esquemas de la música académica. No parece, hasta lo que conozco, no parece haber habido un contacto directo con los músicos que eran portadores naturales de esa tradición. No se intentaron replicar, por ejemplo, las festividades, las actividades sociales y comunales donde esa música era importante. No, tenemos ahí un núcleo, digamos, que yo señalo, que se compone, digamos, de un moralismo cívico, el sistema educativo y la música erudita, ¿verdad? Son como, digamos, los tres pilares sobre los cuales se lanzó ese proyecto de difusión de la música de una forma totalmente desnaturalizada y con fines políticos, con fines civilizatorios, y entonces no se podía presentar así tal cual. Dios guarde difundir en la escuela que esas fiestas eran para beber Exacto. alcohol y ese No, tipo de cosas. nuevamente una sobrevaloración de la parte escrita de la música, porque a la hora en que transcribieron eso mismo que estás hablando, en la que se llevaron a cabo esas transcripciones, la persona que lo hizo lo transcribió a la manera de Occidente, a la Ah, manera sí. de en cuál sonaban las cosas, escribió un 6x8, escribió, y realmente lo que mueve esa música son cosas que no se pueden escribir muchas veces, sí, Es que muy no se logran semejante percibir escritas. es muy semejante al swing de jazz, ¿verdad? Cuando uno escucha cómo ellos tocan, hay cosas que usted dice, no, esto no son tres corcheas de un 6 octavos cuadradas, ni tampoco es una corchea y dos semicorcheas, ¿verdad? Entonces tiene ese Exactamente, exactamente, que está que eso presente en todo el Pacífico, un no se montón puede de escribir. eso baja hasta Perú, anda por toda Sudamérica esa manera de escribir eh, un tresillo, digamos, por decirlo de esta manera, que no es exactamente, que cada nota no vale exactamente lo mismo, que genera Claro. cierta constancia en el momento en que está agrupado, pero desagrupado no funciona, o sea, sí, 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 eso, sí, sí. Correcto. pues sí, Y, bueno, yo tenía hay otro de los puntos, tal vez, Juanca, para continuar, que tiene que ver con cuál es entonces el papel, ¿verdad? Que tendría esta música, cómo nos imaginamos esta música dentro de la academia, para qué y cómo la enseñaríamos, ¿verdad? Creo que ahí también cada uno tiene diferentes visiones que me gustaría traer ahora a la mesa o a la pantalla. sí, muy importante. En realidad, pienso que más allá de solo los aportes instrumentales, me refiero a aportes musicales en sí, o sea, que tengan que ver con el objeto de la música popular en este caso, lo valioso que puedan ser los aprendizajes y lo valioso que pueda ser ampliar, digamos, técnicamente la visión de cómo ejecutar instrumentos, porque generan diferencias, ¿verdad? En la parte inclusive pedagógica es otra cosa, cómo se aborda una pedagogía occidental versus una pedagogía también popular, que es algo que también deberíamos estar abiertos a aprender o por lo menos a problematizar. Eh, ya hablé de la parte por eso pedagógica, de propiamente el objeto de la música, pero más allá de todo eso, importa también cómo se va a hacer esto, cómo se va a llevar a cabo esta incorporación. Ya vos diste un ejemplo muy claro de lo que podría ser una incorporación no ética, de verdad, de cómo se llevó a cabo en el siglo pasado, eh, cómo se trajo o cómo se dio a conocer esta música, que ni siquiera lo fueron por medio de los sus actores principales, ni siquiera eh, hubo una hubo un
acercamiento verdadero hacia estas músicas, porque fue mediado, porque además fue por medio de papel, porque infinitas cosas, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, importantísimo que si vamos a hacer una incorporación, tiene que venir de la mano de los músicos populares. Y esto, de alguna manera, esto es importante, tiene que poder afectar la vida de estas personas, tiene que poder mejorar su calidad de vida, tiene que ser como se lleva a cabo la extensión universitaria, que en eso las personas que trabajan en extensión universitaria lo tienen muy claro. A veces ni siquiera, o sea, los artistas no tenemos esto claro, porque no estamos muy acostumbrados a que se haga realmente, que es un intercambio de saberes, que es no solo llevar la universidad a la comunidad, sino establecer un diálogo con la comunidad, que sea una parte de donde la universidad da una especie de mejoramiento a la calidad de vida y a la vez la universidad aprende de la comunidad. Es muy importante que se dé recíprocamente, que no solo tomemos lo que nos conviene de la música, porque eso sería entonces descubrir que esa música era valiosa y traerla y la incorporamos en los programas y ya está. No pasó nada más. O sea, nos apropiamos de ese saber porque lo consideramos valioso y ya está. Culturalmente, ¿qué le va a dejar entonces la universidad o qué le va a dejar la academia a los músicos o a los verdaderos actores de estos saberes? Y en sí no solo eso, o sea, también qué se le va a devolver a la comunidad o en qué va a mejorar, ¿verdad? La vida de las comunidades. Es muy importante eso y tal vez estas preguntas no son, en algún caso son problematizadoras, no son de respuesta de sí o no ya, porque merecen diálogo, merecen muchísima reflexión, merecen que haya también todo un movimiento que desde la academia y fuera de ella también, que problematice estas cosas, y que se vayan dando de una manera donde encontremos un interés genuino, no solo por la música, sino por la cultura en general. Y ahí tenemos que salirnos del mero objeto, tenemos que salirnos de solo la música en sí, tenemos que incorporar muchísimo una visión más cultural, más social. Sí, sí, Juanca, estoy de acuerdo. Y sobre todo yo creo que es que la atención a digamos, toda esta parte de ética es muy importante y para contarles una cosa desgarradora que escuché durante mi trabajo, entrevisté a uno de los hijos de don Walter Ferguson para preguntarle algunas cosas que tenían que ver con el desarrollo, digamos, de la práctica musical de don Walter, ¿verdad? Mi trabajo sí está muy centrado, digamos, en cosas técnico-musicales, ¿verdad? Pero yo he tratado de meter estas implicaciones sociales y éticas hasta donde quepan, ¿verdad? Entonces, él me decía, mi papá tuvo que esperar hasta tener 102 años para recibir una pensión del gobierno, ¿verdad? Entonces, él me decía, ¿para qué tantos títulos y tantos reconocimientos a mi papá si al final no son capaces ni siquiera de darle una pensión para que él viva dignamente y tuvo que esperar hasta tener 102 años para eso? ¿Verdad? Y él me lo decía con un dolor así. Yo decía, tiene toda la razón. O sea, ¿para qué le vamos a dar otro cartón más a don Walter o más artículos ¿verdad? De reconocimientos oficiales si son personas que con costos tienen, tienen para vivir, ¿verdad? A ellos, digamos, les afectó mucho la pandemia porque son personas que viven del turismo. Entonces, cuando se vino lo de la pandemia, pues ellos realmente la pasaron bastante mal. Y bueno, mi experiencia con los calipsonians que he conocido de Cahuita es así, es gente que va viviendo al día y una de las cosas que yo planteo también es que lo mejor que podemos hacer por la continuidad del calipso
o de cualquier otra música tradicional es asegurarnos de que sea un medio para vivir dignamente, ¿verdad? Porque qué bonito es para alguien del Valle Central apreciar lo exótico, digamos, del calipso, pero después uno se pregunta cómo hace esa gente para sobrevivir, ¿verdad? Y qué incentivos van a tener para dedicarse a una actividad así, solo por el hecho de que es su cultura y su identidad, cuando es gente que tiene que ir resolviendo el mes a mes haciendo malabares, ¿verdad? Con la plata, ¿verdad? Son cosas, digamos, de necesidades esenciales que cuando uno las tiene cubiertas, ya usted puede dedicarse a pensar en otras cosas, pero cuando usted lo primero que tiene que resolver es qué es lo que va a comer mañana, no hay tiempo de ponerse a pensar en que la cultura y la identidad y todos estos temas, ¿verdad? Entonces, sí, esa parte ética me parece muy importante, Juanca. Y, pero inclusive desde la parte musical también la música popular como actividad musical tiene mucho que contribuir porque la diversidad, entender una diversidad de prácticas musicales nos sirve para comprender mejor cómo funciona la música en la sociedad y para qué funciona y para qué sirve, ¿verdad? No, Este, totalmente. digamos, el hecho de que en la música popular usted tenga que ser creativo, que tenga que imitar de oído, los materiales musicales, que usted tiene que desarrollar la audición, que yo no sé, pero mi experiencia en todas las instituciones de formación musical en Costa Rica es que si usted quiere sembrar, no es que yo quiera sembrar terror en una clase, pero si uno quisiera sembrar terror en la clase, diga que va a ser dictado. Y ahí todo el mundo sufre, ¿verdad? Por lo menos cuando yo me formaba, la parte, digamos, de entrenamiento auditivo era muy, muy, muy deficiente, ¿verdad? Entonces, inclusive desde esta parte de la música, de la parte técnica y formal de la música, hay mucho que aprender de la música, de las prácticas de las músicas populares. Y ni qué se diga de comprender para qué funciona la música en la sociedad, ¿verdad? De cómo un profesional en la música puede balancear mejor, digamos, lo que la sociedad pide de la música, o lo que la sociedad necesita de la música, y lo que él considera como artista que es importante hacer, que tampoco se puede dejar de lado, ¿verdad? Solo el arte de una forma complaciente, hacer solo que la gente quiere oír, pues tampoco, ¿verdad? Uno tiene una misión y una responsabilidad de también provocar cambios en la sociedad y mostrar este, qué otras posibilidades existen. Exacto. O sea, cuestiones por eso, saliendo un poco dejando el tema del sujeto de la música, que ya hablamos de eso, o sea, propiamente ahora aterrizando en el objeto, la música propiamente popular, no es por poner un ejemplo, simplemente el tema que hablamos ahora, de la subdivisión las micropartículas, digamos, en las músicas populares y su abordaje, que son completamente diferentes dependiendo de muchísimas de la cultura. Entonces, en cómo se aborda cada ritmo, ¿verdad? Y cómo organizar a nivel de pulsos, ya entrando un parte más técnica, ¿verdad? Y cómo subdividimos ese pulso de acuerdo a un ritmo u otro. O sea, es una ganancia que cualquier músico obtiene y que si es meramente un músico académico no se enfrenta a estas cosas y a verlo desde una perspectiva o de otra parte en las cuales las músicas populares enseñan eso, o sea, o te enseñan a hacer eso. Porque si no sonás con el grupo y no subdividís de una misma manera que tal vez Occidente la tiene muchísimo más estandarizada, ¿verdad? Ponemos un metrónomo y lo dividimos exactamente en partes iguales y ahí estudiamos de manera estandarizada, pero las músicas populares se mueven en cuestiones que no están estandarizadas, que son porque no obedecen a una escritura musical exacta tan o más exacta como la música occidental, porque tampoco digamos que pueda ser exacta,
ahí hay aprendizajes valiosísimos y cuestiones que si hablamos de la formación de un músico integral, en sí el estudio de estas músicas es demasiado enriquecedor y aportaría muchísimo a esa visión integral de un músico, de un ejecutante, de un intérprete, pues. Eh, por ese lado, Sí, el objeto también es muy valioso. sí, sí, sí. Bueno, y ahí ni qué se diga, ¿verdad? De toda la construcción de la identidad y la reconstrucción histórica o más bien la reconstrucción de nuestra historia, todo lo que se puede aprender a través del estudio de esas músicas, como ya se vio, digamos, ahora en la mañana, ¿verdad? Los ricos contenidos de los que hablan, las cosas de las que hablan estas músicas, ¿verdad? De los procesos históricos y, y bueno, básicamente los procesos históricos de la construcción del país. Nos habían dicho ahí que quedaban 5 minutos. Este, hace, hace 3 minutos. Entonces, no sé, Juanca, si te parece que vayamos viendo lo de las preguntas. Sí, Si les ¿cómo lo hacemos? parece, O Javier. bueno, acá estoy. Sí, Muchas gracias, Juanca y Alonso, por este diálogo tan rico que nos están compartiendo, que nos están ofreciendo. Sí, vamos a ir leyendo. Les pido, por favor, si pueden tomar nota, porque lo que voy a hacer a continuación es que voy a leer todas las preguntas y comentarios para que después ustedes nos den la devolución. David Rojas, desde Nicoya, a quien mandamos un grato saludo, nos pregunta: ¿la educación superior toma en cuenta el desarrollo de los programas de educación musical en primaria y secundaria, los cuales presentan características de contextualización? Bueno, perdón, que si la Una educación pregunta. superior toma en cuenta el desarrollo de los programas de educación musical en primaria y secundaria, el cual presenta características de contextualización musical a partir de lo que se escucha en sus comunidades. Bueno, creo que se entiende, ¿verdad? Sí, Seguimos con Priscila Carballo, quien nos pregunta que si la diferenciación de músicas se basa en una división de clases y étnica, y comenta que las élites la usaron como recurso de distinción entre sus músicas y las de los pobres y oscuros en América Latina. Seguidamente, Francisco Murillo, del proyecto Realengo, nos pregunta: ¿cuál sería una ruta posible para incluir los estudios de la música popular en la academia costarricense y en la educación primaria y secundaria? Seguidamente, Priscila comenta que incluir en la academia estas músicas también implica que estos grupos excluidos entren a las universidades para que ellos y ellas hagan sus músicas y no sean otros hablando en su nombre. Implica cuestionar el acceso a la educación pública. Seguidamente, Alexa Ellis nos comenta que desde la música en la academia, al menos en Costa Rica, me parece que hay una desconexión de la comprensión del cuerpo como un medio musical, si podemos nombrarlo así. Cosa distinta con la música popular, que no pasa por la academia, que más bien se vive a través de la experiencia en la corporalidad y de la vivencia. Finalmente acá tenemos un par de comentarios más. Osvaldo Rodríguez tiene un comentario que dice: la precisión es de carácter epistemológica. La propia definición de música en la Fundación de la Musicología con Adler y compañía ya se establece la distinción entre centro, que es música occidental europea, y la periferia, las otras. El paralelismo conservatorio-escuela nueva es tan solo una muestra del fenómeno. Y los comentarios, dice Osvaldo, es: el modelo de conservatorio es una sola cara de la moneda desde el punto de vista de la formación, la ejecución. Lo segundo, ya en el plano educativo, la universidad no es el lugar para la formación en el oficio. La educación musical se debate, como lo dice Pajés y Santisteban, entre educación musical para la música y educación musical por la música. Hoy da la formación por competencias. Hoy en día la formación por competencias parece ser la vía
que haga posible superar la dualidad culta popular si se concibe el enfoque competencias desde la socioformación. María Goretti comenta que le encantó la frase de parece que tenemos miedo de mirarnos a nosotros mismos, y le sumaría que el miedo de conocer al mundo a través de los otros. Finalmente acá, bueno, tenemos otros comentarios de Daily también. Habla, al cual se refiere a la transcripción de la música para Quijongo, la música del Quijongo guanacasteco. Erika Arias comenta que le parece muy acertado lo que comenta Alonso del fenómeno en la GAM o parte urbana de no conexión con la música nacional, y se pregunta si viene de que nos construimos o nos construyeron basándonos en las apariencias y en mantener cierta apariencia o ideal. Y Daniel Solano acá comenta que la Escuela de Música de la UNA nació en los 80s con un enfoque como el que menciona Juan Carlos. Luego pasó por procesos que en alguna medida la conservatorizaron de vuelta. Me refiero a un enfoque de pedagogía y prácticas de música popular. Así que bueno, ahí están los comentarios en el chat si quieren seguir comentando para socializar con el resto, pero en principio serían estos por el momento. Muchas gracias. Javier, ¿cuánto tiempo disponemos para cerrar ya toda la actividad? Claro, tenemos ahora unos 15 minutos para escucharlos ustedes, y las personas acá también, si hace falta, si nos queda tiempito, podemos leer algunos otros comentarios. Yo creo que apenas da tiempo un poco ahí para, ¿verdad, Alonso? No sé, que cada uno comente de forma general sí, muy rápidamente, ¿verdad? De todos los comentarios, y hacer como un cierre, tal vez, ¿verdad? Sí, bueno, tal vez hay muchísimas cosas con las que estoy de acuerdo, ¿verdad? Lo que dice Priscila, yo creo que sí, tiene que ver con una división. La división entre estas músicas tiene que ver con una división de clases y una división étnica. Y en Costa Rica eso es muy claro en todos los proyectos de educación musical, esta intención civilizatoria o esa fe, digamos, que se tenía en que la mera exposición a un cierto tipo de música iba a moldear la conducta de la población, ¿verdad? Y todavía inclusive, yo pienso que a veces en algunos artistas subsiste esta visión de su quehacer, ¿verdad? Es como si estuvieran educando nada más a las personas sin pensar en que tal vez las personas tienen otra forma de relacionarse con la música, ¿verdad? Me llamó mucho la atención lo que comenta Alexa, de que esta desconexión en la comprensión del cuerpo como un medio musical, totalmente, por lo menos esa fue mi experiencia, ¿verdad? Hay una comprensión muy pobre por lo menos cuando yo me formaba, de que lo que estamos haciendo es corporal, ¿verdad? Y no sé, y a veces se queda como si fuera solamente algo cognitivo y a veces ni siquiera auditivo, ¿verdad? Yo siempre recuerdo que había a uno por la intención de que uno aprendiera a leer música, siempre se satanizaba mucho sacar la música de oído o escuchar versiones. Pero la verdad es que la escucha de escuchar versiones, escuchar otras músicas, nos da un bagaje sonoro, un equipaje con el cual tomar decisiones estéticas, ¿verdad? Sin esas referencias es muy difícil. Y ni se diga, digamos, de comprender que el cuerpo funciona, el cuerpo de un músico funciona como el de un deportista, ¿verdad? Y falta mucha visibilización de esa parte corporal de la actividad musical, ¿verdad? Y bueno, por ahí, ¿qué más? Voy a pasarlo así como rapidito, a ver. Mm, bueno, ahí viene un comentario de Daniel que se ve buenísimo. Sí, que tiene que ver con esto, ¿verdad? De la contemplación de lo sublime y de no apelar tanto al cuerpo, ¿verdad? Por esta satanización del cuerpo que hay en algunos aspectos de nuestra cultura.
No sé si Juanca, le doy el espacio a Juanca ahí para que comente Sí, también por su eso lado. es interesante porque ese control sobre el cuerpo igual está muy presente en los valores de la escuela ¿verdad? Sobre todo, o sea, que si se tiene, si se establece un control sobre el cuerpo, se civiliza de alguna manera, ¿verdad? Es parte del proceso civilizatorio que afectó la música como parte de su herencia del conservatorio, pienso yo. Y me llamó la atención, vamos a ver, aquí también estoy de acuerdo con Priscila, muy de acuerdo con que esa diferenciación de música tal vez no es exactamente, no se debe a la música en sí, sino que más bien es política. En ese sentido, es una división de clases y ella pone la serie y la usaron como recurso de distinción entre sus músicas y la de los pobres. Sí, conversábamos de esto un poco. Alonso me hablaba que él había encontrado un autor muy interesante, ¿verdad? Que hablaba sobre esto y estoy de acuerdo. Eh, vamos a ver, música. Bueno, yo Sí, aprovecho tal vez sí. para Ajá. Ujú. referirme a un último comentario de Alexa, cómo acercarnos a las comunidades sin caer en dinámicas coloniales desde su perspectiva. Yo creo que uno tiene que hacer una revisión muy grande de la actitud de cómo uno ve a estas personas, ¿verdad? A veces pareciera, hay algunos procedimientos institucionales o de algunas personas que quieren hacer trabajos con el calipso en donde pareciera que se les olvida que esta gente son personas, ¿verdad? Y que tienen necesidades como cualquier otra persona que hay que atender con dignidad, ¿verdad? Y bueno, no hay que asumir nada, ¿verdad? Sobre ellos. Yo creo que, como con cualquier persona, ¿verdad? Hay que esforzarse por escuchar qué es lo que estas personas quieren, qué es lo que estas personas necesitan y no asumir nada sobre ellos, ¿verdad? Y preocuparse por su realidad como personas, ¿verdad? No solo como informantes en una investigación, sino de estar, convivir con ellos en un plano también personal, aunque hay que tener alguna distancia, es saludable también, eso me enseñó esta investigación, pero yo lo resumiría en eso, escuchar sin asumir nada a priori, escuchar sus necesidades, conocer su realidad, ¿verdad? Antes que llegar a pensar antes de verlos como informantes o como instrumentos para un objetivo artístico o de investigación, ¿verdad? Exactamente. Hay algo también que es importante para vencer esta, digamos, para poder superar y salirnos, decolonizarnos un poco del conservatorio, es, creo que, y es algo muy concreto, por ende pienso yo que se puede, que aporta bastante porque es algo concreto por lo cual se puede empezar, que es inclusive las dinámicas que pasan en el aula o las dinámicas que pasan en la educación. El asumir, digamos, el asumirse como sujeto que sabe y que va a educar a otros desde una posición muy verticalista, el empezar por romper eso, buscar mm, eh, buscar horizontalizar los procesos, buscar aprender de los estudiantes desde una perspectiva real, no solo en discurso, pues buscar cómo es posible establecer una educación más dialógica. Eh, a partir de ahí se van rompiendo cosas que, que, que nos van a hacer entrar a la comunidad con una visión diferente también un poco lo que tal vez respondiéndole a Alexa, eh,
si nos entendemos horizontales en algún sentido, y no solo por eso en discurso, sino encontrar la manera en que realmente sea posible, es menos probable caer en dinámicas colonialistas y también en dinámicas en el aula absolutistas, con los estudiantes, en la posición de que solo se enseña y no se aprende, ¿verdad? Podría funcionar en ese sentido, empezar por eso, porque es algo muy concreto. Sí, exacto, exacto. Bueno, Ujú. perdón, Alonso, adelante. No, que a veces a veces es útil quitarse algunas etiquetas, ¿verdad? A veces si uno piensa, que si yo en un Calypsonian como persona afrodescendiente, hay una cosa de la que nos hablaban en Portugal y cuando uno hace ese tipo de trabajo y es dejar de pensar como en el rescatismo, ¿verdad? Tampoco es que, o sea, a veces hay gente que va a hacer voluntariados y trabajos así, que va, siente como que va con una misión humanitaria y eso también pone a la otra persona en una posición inferior, ¿verdad? Entonces, es jodido, ¿verdad? Es complicado. Hay también, a mí me ha ayudado a pensar, bueno, y un poco quitarle la idea del color de su piel y este tipo de cosas, porque pensar cómo trataría yo a cualquier persona, ¿verdad? Desde esa ética, cómo trataría yo a un amigo cualquiera mío, ¿verdad? Y hacer construir esa horizontalidad de la que habla Juanca, ¿verdad? También con cierta empatía, ¿verdad? Entendiendo que yo por ejemplo tengo un año ya de vivir en Cahuita y uno no se imagina, digamos, la dificultad para conseguir cosas tan triviales como llevar a Alicia a que le cambien el teléfono porque le salió malo, ¿verdad? O sea, hay que ir hasta Vibrío, hay que ir hasta el Limocentro, los buses pasan cada quién sabe cuánto, el supermercado está larguísimo, si usted tiene que imprimir un papel para firmar y escanearlo, eso es todo un tema, ¿verdad? Y eso también hay que entenderlo, ¿verdad? Cuál es el contexto en el que estas personas se desenvuelven. Listo, Javi. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad que este diálogo ha estado súper amplio. Hemos tocado muchos temas que yo creo que son, como decían ustedes al inicio, bueno, hay muchas preguntas, hay muchas cuestiones que todavía hace falta seguir construyendo, seguir reflexionando, seguir deconstruyendo también en la academia, en estos modelos que hemos heredado en nuestras instituciones. Y en el caso de, bueno, por fuera de la academia ni se diga, también hablábamos con Priscila de todo el trabajo que hay por hacer, pero también de todo lo que se está haciendo y que muchas veces entre nosotros, entre los colegas, a veces no nos enteramos, ¿no? Entonces, la necesidad también de seguir construyendo puentes, enlaces, articulaciones para poder hacer un trabajo más en conjunto, porque realmente es necesario poder hacerlo en equipo también. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y todas las personas que nos estuvieron acompañando. Vamos a ir cerrando de esta manera este segundo panel y esta tercera actividad del día de hoy de encuentros disonantes. Vamos a volvernos a encontrar a las 3 de la tarde en el último panel titulado Desmontando el canon, rutas decoloniales para la educación y la historiografía de las músicas populares, muy relacionado con todo lo que venimos conversando. Nos va a estar acompañando Tania Camacho de la UCR, Antonio Josué Hidalgo Torres de la UNED y de la UCR de la sede del Caribe, y Alberto Moreno Gayer, también profesor de la UCR y del Conservatorio Castella. Así que nos encontramos de vuelta a las 3 de la tarde por este mismo enlace. Muchísimas gracias. Muchas Acá Juan gracias. Carlos, hasta luego. Acá Juan Carlos nos está compartiendo en el chat un enlace de su trabajo. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes, gracias de verdad por conectarse ahí, si alguien tiene gusto de revisarlo, pero eh, lo cuelgo por ahí, pero de verdad muchísimas gracias por estar por acá y las preguntas buenísimas, de verdad que los comentarios, ojalá
que podamos seguir generando discusión, que eso es lo importante. Así es. Pura vida. Saludos. Muchas gracias. Nos vemos Saludos y pronto. gracias. Chao.